Vamos ahora a ver el otro tipo de elasticidad que hay, que es el de elasticidad demanda-renta. Y como siempre vamos a empezar por la definición, que es la proporción en la que varía la cantidad demandada cuando varía la renta. Si antes la elasticidad demanda-precio era cómo cambiaba o cómo varía la demanda cuando varía el precio, ahora la elasticidad demanda-renta es cómo varía la demanda cuando varía la renta. Y tenemos tres grandes escenarios posibles. Por ejemplo, tenemos esa renta. Y con esa renta, ¿cuál es la demanda que tenemos? ¿Cuál es la cantidad que nosotros estamos comprando o demandando? Pues es esta, 2. Y entonces se produce algo, y se produce algo que lo que es que nos aumenta la renta. La doblamos, cobramos el doble cada mes, por ejemplo. ¿Cuál va a ser nuestra reacción en cuanto a la cantidad demandada? Si nos sube la renta, ¿cuál va a ser la cantidad demandada ahora que podemos comprar más? Pues va a ser menos, vamos a comprar menos. Y dices, ostras, ¿esto es posible? Puede ser que multiplicando por 2 la renta disminuya o multiplique por un número inferior a 1, en este caso 0,5, disminuya la cantidad demandada. ¿Esto no parece un poco ilógico? Pues no. Esto es uno de los casos posibles. ¿Por qué? Porque esto es cuando la demanda de elasticidad de renta es inferior a 1, que es cuando se llaman los bienes inferiores. Por ejemplo, las patatas. Son bienes que cubren necesidades, pero que hay otros bienes que son de una categoría superior que cubren la misma necesidad. Para los que hemos sido estudiantes pobres, por ejemplo, todos recordamos lo que comíamos cuando éramos estudiantes y cómo hemos avanzado en nuestra vida. Se nota mucho, sobre todo en la dieta, porque comemos mejor. No hacemos las guarradas que hacíamos antes, ni comíamos siempre las mismas cosas, patata hervida, patata asada, patata frita. ¿Por qué? Porque la patata es barata y lo que hace es que cubre la necesidad de alimentarse. Pero hombre, a uno también le gusta un solomillo de ternera, lo que pasa es que cuando eres estudiante los solomillos de ternera los hueles, por lo menos los estudiantes de mi barrio, los hueles pero no los pruebas. ¿Por qué? Porque no te llega la renta. ¿Qué pasa si de repente me toca la lotería? Dices, bueno, patatas comeré de vez en cuando, alguna frita y tal, pero hombre, comeré menos patatas. ¿Por qué? Porque ahora mi necesidad alimenticia la supliré con otras cosas. Langostas, solomillos, percebes, cosas que antes no me podía permitir. De manera que sí que hay una forma o unos casos en que aumentando la renta me disminuya la cantidad que yo pido de ese bien. Este sería uno de los escenarios, que es la demanda de renta inferior a 1, es decir, la proporción en que se multiplica la variación de consumo es inferior a inferior a 1, es decir, va hacia atrás en vez de ir hacia adelante, por decirlo de alguna manera. Consumo menos, no consumo más. ¿Vale? Estos son los bienes inferiores. Los que tengáis amigos estudiantes o si vuestros padres han sido estudiantes como yo, lo entenderán perfectamente. Luego hay otro escenario, que es el escenario en que, por ejemplo, tenemos una renta, esta, y lo que hacemos es consumir dos cosas, de lo que sea, ¿vale? Y de repente nos pasa algo y tenemos más renta, tenemos el doble de renta. ¿Y ahora cuánto consumimos? Consumimos más, pero no consumimos el doble. Es decir, nos ha subido el doble la renta, pero no consumimos en la misma proporción, no doblamos el consumo, sino que aumentamos el consumo, pero a una proporción inferior a lo que nos ha subido la renta. En realidad esto es lo normal, porque bueno, yo aumento un poquito, pero también guardamos otro poquito o compramos otras cosas. Esto es cuando la demanda de elasticidad de renta es mayor que cero, es decir, está siempre por encima, siempre vamos hacia adelante, no gastamos, no compramos menos, sino compramos más, pero no, menor que 1, es decir, siempre compramos o siempre la proporción que se aumenta el consumo es inferior a la proporción en que se aumenta la renta. Estos son lo normal, es decir, estos son lo que llamamos bienes normales. Un tercer escenario es el escenario en que volvemos a tener una renta y volvemos a tener un consumo, en este caso 2 unidades. Y nos pasa algo, lo que sea, encontramos un trabajo decente y tenemos el doble de renta. Con lo cual lo que hacemos es consumir más. ¿Pero cuánto más? Pues mucho más. Lo que hacemos es que la renta nos ha subido por 2 o nos ha multiplicado por 2 y hemos multiplicado por 3 el consumo
de ese producto. ¿Esto qué se llama? Esto es cuando la elasticidad renta es mayor que 1, es decir, que la proporción en que aumenta el consumo es superior a la proporción que lo hace la renta. ¿Y esto cuáles son? Estos son los que se llaman bienes de lujo, aquello que queríamos comprar pero no podíamos o no comprábamos nada directamente y de repente nos suben la renta y decimos ahora sí que vamos a gastar, vamos a aumentar el consumo de esto, pero bien. Es decir, aumentamos más que proporcionalmente el consumo a lo que nos aumenta proporcionalmente la renta. Estos son los 3 escenarios típicos de respecto a la elasticidad demanda-renta. Pero hay uno que es un poco especial dentro de lo que son los bienes inferiores. Vamos un poco a ello, es un caso especial. Vamos a suponer que tenemos esta renta y con esa renta lo que hacemos es tener este consumo, es decir, tenemos como 2 bloquecitos de renta y un bloquecito de consumo. Y de repente nos pasa algo, nos despiden, nos hacen un ERTE, lo que sea, 1000 cosas que pueden pasar, que lo que hacen es que a partir de ahora tenemos menos renta. Y mi pregunta es, ¿qué pasará con eso que estamos consumiendo? ¿Consumiremos más o consumiremos menos? Pues puede ser que lo que pase es que consumamos más, es decir, que lo que hayamos hecho es quitarnos renta y consumir más de esto. Estos bienes tienen un nombre, que es nombre del que los inventó, que es el señor Giffen, se llaman bienes Giffen. Son unos bienes muy especiales y lo que se produce es un efecto renta, pero en realidad lo que se produce es que el efecto renta produce un efecto precio. Me explico. Lo que tiene que pasar para que estos bienes se den son 3 cosas. Tiene que ser un bien básico, o sea, algo que necesites para la subsistencia. Tenemos que partir de niveles de renta muy bajos y tiene que ser bienes cuyo presupuesto familiar ocupen gran parte gran parte de tu presupuesto se dedica a comprar eso. Lo vamos a entender muy bien, por ejemplo, si pensamos en el ejemplo antes de las patatas. Vamos a suponer que tenemos muy poquito dinero y que tenemos patatas, compramos patatas. Y un día a la semana compramos pollo. Así, tirándonos la manta a la cabeza, comemos pollo una vez a la semana. Pero ¿qué pasará si ese dinero, o esa renta, mejor dicho, se nos reduce? Pues resulta que el dinero que nos estamos gastando en el pollo, puedes comprar o medio pollo o 5 kilos de patatas. Entonces dices, bueno, quien dice pollo dice solomillo. Dice, puedes comprar o el solomillo o 5 kilos de patatas. Cuando tienes menos dinero, menos renta, dices, ahí va, el pollo o el solomillo ya no lo puedo comprar, no me llega. Y lo que hago que es comprar más patatas para cubrir mi base alimenticia. Es decir, es un bien básico que necesito, tengo una renta muy baja, o sea, no puedo permitirme el no comprar porque necesito subsistir y esa ocupa gran parte de mi salario y el resto lo dedico a cosas muy pequeñitas. ¿Qué pasa? Que relativamente a mí lo que me ha pasado es que se produce un efecto precio respecto a el solomillo. De repente para mí el solomillo es relativamente más caro. Entonces dice, bueno, vamos a dejar el solomillo y lo que vamos a hacer es comprar más patatas. De manera que bajándome la renta, lo que hago es incrementar mi consumo de patatas.